Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Les damos la bienvenida desde la Iglesia Roca Eterna y en este día tenemos algo muy especial para vos. Así que ahora en este momento te invito a que puedas estar alabando junto con nosotros. Dios te bendiga mucho. Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir en este día miércoles una enseñanza de la palabra de Dios y sobre todas las cosas agradeciendo al Señor en este día la consagración de cada uno de sus hijos que hoy se han dedicado a consagrar sus vidas en ayuno y en oración como todos los miércoles, y el Señor esté bendiciendo y fortaleciendo sus vidas y respondiendo a la oración. Le damos gracias a Dios. En este día también queremos saludar y
agradecer el acompañamiento de hermanos, de amigos que están conectándose y están allí también compartiendo los días de enseñanza, de mensaje, de transmisión, la palabra de Dios sobre todas las cosas. Así que el Señor bendiga sus vidas, el Señor también los fortalezca y los recompense y sigan adelante cumpliendo el propósito al cual Él los llamó a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios y en este tiempo, hoy toda la iglesia, todas las iglesias podemos decir, están transmitiendo la palabra de Dios a través de este medio. Y agradecemos al Señor por este medio, por la tecnología. El Señor dijo que la ciencia iba a ir aumentando y ciertamente hay cosas que nos siguen sorprendiendo. Y también la iglesia en este tiempo se va actualizando. Y debe ser así porque el mundo va evolucionando, pero la iglesia debe actualizarse, o sea, debe comprender cuál es el tiempo en el cual estamos viviendo y usar todos los medios para poder seguir transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es que le damos gracias a Dios y hoy quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios que escribió el apóstol Pablo y justamente tiene que ver con esto, tiene que ver con la actualización. Y dice este pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: en el nombre de Jesús, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este pasaje es la versión NBI y también quiero decirle a los hermanos, responderles a algunos que me han comentado que a veces las palabras no coinciden con su Biblia. Hay unas cuantas versiones, pero lo más importante, quiero decirle, es que usted que tiene su Biblia, siga leyendo y quédese tranquilo que todo es palabra de Dios. Aunque quizás hay algunas palabras que no coincidan porque son distintas versiones, pero sobre todas las cosas es la palabra de Dios. La Biblia es una sola y mientras usted siga leyendo, mientras usted siga teniendo ese interés de querer aprender y conocer más de Dios, quédese tranquilo que el Señor le va a seguir enseñando y le damos gracias a Dios. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a una iglesia, pero también nos está diciendo a nosotros, nos sigue diciendo a nosotros, no se amolden al mundo actual, a este mundo actual. Y fíjense, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, ya podemos decir, hace cerca de 2000 años que escribió esta carta. Y ya le estaba diciendo a la iglesia, pero también le está diciendo a aquellos hombres y mujeres que se animan a creer en Dios, que comienzan a recibir la fe de parte de Dios. Nos sigue diciendo, no se amolden, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, necesitamos actualizarnos, seguir actualizándonos. Hermanos,
nosotros como iglesia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos el privilegio y la responsabilidad de seguir actualizándonos y procurar por todos los medios seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio, que es la palabra de Dios, pero y por ese mensaje que las personas conozcan a Dios, se animen a creer y a conocer a Dios. El apóstol Pablo nos está diciendo, no se amolden, o sea, no se acostumbren, renuévense. ¿Y cuál es el propósito de esta renovación? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros debemos seguir actualizándonos? Es para una cosa muy importante, y es para comprobar la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sí, en la fe. La fe, cuando se va actualizando, se va renovando, sigue comprobando cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, el apóstol aquí lo resume en tres aspectos. Es buena, es agradable y es perfecta. Y le puedo asegurar que es así, de esa manera. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Primero, la voluntad de Dios es activa. Y vamos a estar viendo a través de su palabra que la voluntad de Dios primeramente es activa. O sea, la voluntad de Dios es seguir actuando, obrando, sí, haciendo. Y hoy en las vidas, en los corazones de aquellos que se animan a creer y acercarse a Él. Y dice el apóstol Pablo, sigue diciendo allí a los filipenses acerca de esta acción de Dios, porque la voluntad de Dios es acción, es obrar, es hacer. Y en Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Sí, esta es una de las características de la voluntad de Dios. Es continuamente estar actuando. En este tiempo, la voluntad de Dios es seguir actuando en la vida, en los corazones, en los hogares, en las familias. Allí donde alguien se anime a creer, donde alguien se anime a confiar, donde alguien se anime a pedirle a Dios que actúe, le puedo asegurar que la voluntad de Dios es actuar. Y para Él no hay impedimentos, para Él no hay dificultades. Él puede actuar donde hay alguien que se anime a creer. La voluntad de Dios primeramente es buena, sí, tiene una buena actitud, sí, tiene una buena predisposición. Esto tiene que ver justamente que Dios no hace las cosas de mala manera, sino todo lo que hace lo hace de buena manera. Por eso es que Él está esperando que alguien abra su corazón, porque Él tiene una buena actitud y tiene una buena intención. Yo le puedo asegurar que aquellos que se animan a creer y a confiar en este Dios de amor y misericordia, comienzan a comprobar esa buena voluntad. Sí, y tiene que ver en dos aspectos. Primero con la parte de buena actitud, pero también en cuanto a la calidad. La voluntad de Dios es de buena calidad, es algo genuino, es algo verdadero, es algo que trae beneficio. La voluntad de Dios es algo que realmente en este tiempo tantas personas necesitan comprobar
comprobar que la voluntad de Dios es buena. Algunos quizás por distinto motivo no se animan a creer, no se animan a aceptar que Dios actúe en ellos porque quizás porque lo he comprobado y he hablado con algunas personas que temían que Dios allí los sometiese para hacer su voluntad. No, Dios tiene una buena actitud. Al contrario, nos sigue enseñando día a día. En la palabra de Dios podemos ver distintas situaciones donde comprobamos esa buena voluntad de parte de Dios, porque este es el primer propósito. Cuando comprobamos que la voluntad es buena, ya nos animamos a seguir adelante comprobando esto. Y lo segundo es que es agradable. Y esto tiene que ver también con la acción de Dios. O sea, recuerde que la voluntad de Dios es acción, la voluntad de Dios es actuar, la voluntad de Dios es obrar. Y esto es lo que sigue diciendo el apóstol Pablo allí en el capítulo 1 de Filipenses, verso 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, la voluntad de Dios es seguir actuando. Cuando comprobamos esto, hermanos, nos damos cuenta que es agradable. ¿Cuál es el propósito de la acción de Dios en nuestra vida? Es sanarnos, es limpiarnos, es restaurarnos, es fortalecernos, pero sobre todas las cosas, poner nuestra vida agradable delante de Él. Sí, la voluntad de Dios es que todos estemos agradables delante de su presencia. Y esto no es por nuestros méritos, no es por nuestra capacidad, es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Hoy podemos estar agradables delante de Dios, porque nos hemos animado a creer y a poner nuestra vida y permitir que Él actúe en nosotros. Y esa acción de su gracia, de su amor, de su misericordia, nos hace agradable delante de Él. Gloria a Dios, qué bendición es poder hoy estar agradable delante de Dios. Saber que Él nos ha limpiado, que Él nos ha perdonado, que Él realmente nos ha justificado y hoy podemos estar agradables delante de su presencia. Pero esto es porque sigue siendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en este aspecto es actuar en muchas vidas. Quizás hoy hay vidas, hay corazones que no están agradables delante de Él, por sus actitudes, por su conducta, por sus acciones, pero por sobre todas las cosas, porque no le permiten a Él obrar en sus vidas. Entonces es imposible que puedan estar agradables delante de Dios, y allí siguen viviendo una vida conforme a las cosas de este mundo, y se están perdiendo la maravillosa acción de Dios en sus vidas. Experimentar esto tan hermoso que día a día nos ayuda a estar seguros que nuestra vida hoy está agradable delante de Dios. El Señor nos ayude. Y el tercer propósito, cuando comprobamos la voluntad de Dios, nos damos cuenta que es perfecta. Sí, la voluntad de Dios es perfecta porque todo lo que Él hace es perfecto.
todo lo que Él actúa, todo lo que Él obra, hace y aún lo que va a hacer es perfecto. Y esto es a través hoy de la bendición de su palabra. Dice también el apóstol Pablo, ahí le está diciendo a Timoteo, en este hermoso pasaje que muchas veces hemos compartido, 2 Timoteo 3:17, dice, a fin de que el hombre de Dios, hombre, mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, el propósito de la voluntad de Dios es actuar y llevarnos a esa vida de perfección. Sí, todavía en este mundo nadie vamos a alcanzar esa perfección, pero estamos camino, sí, por medio de su palabra, por medio de sus enseñanzas, de sus principios, de su mandamiento. Hay cosas que comenzamos a hacer de manera perfecta. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer, comenzar a hacer de manera perfecta en esta vida, y es la más importante, es la obediencia. Sí, cuando nosotros nos animamos a obedecer y gradualmente nuestra obediencia es absoluta, allí podemos comprobar que la acción de Dios nos está perfeccionando en algo tan importante como la obediencia. Hoy esta sociedad está cada día más apartada de la obediencia. En estos últimos días estuve escuchando allí una palabra que están incentivando a la desobediencia civil. Sí, a rebelarse, a desobedecer. Miren, hermanos, en este mundo hay cosas que van a seguir sucediendo. Hay cosas que van a seguir pasando. Hay personas que se van a levantar, algunos que van a imponer, pero nosotros, nuestra obediencia, cuando comienza a ser perfecta delante de Dios, le puedo asegurar que estamos alcanzando algo que va mucho más allá de esta vida y de las cosas de este mundo. Todo eso es parte de la voluntad de Dios. Cuando nuestra vida se va actualizando en la fe, cuando nuestra vida se va actualizando en su palabra, comenzamos a descubrir la dimensión de la voluntad de Dios. Y le puedo asegurar que es buena, agradable y perfecta, y va mucho más allá de cualquier limitación o de cualquier necesidad o cualquier situación. En este tiempo, todavía esta sociedad necesita conocer la voluntad de Dios. Pero para aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor y hoy podemos decir estamos en el camino de la fe, debemos seguir comprobando cuál es la voluntad de Dios. Y cuanto más comprobamos cuál es la voluntad de Dios, le puedo asegurar que queremos seguir viviendo en esa voluntad, buena, agradable y perfecta. En este día, hermanos, yo quisiera animarlos a ustedes a que actualice su fe, actualice su confianza en el Señor, actualice su seguridad en Dios, para que pueda experimentar esto que nos está diciendo su palabra, para que podamos comprobar que esta fe realmente tiene algo
algo muy especial que se vive, que se experimenta, que se disfruta, pero esto es solamente para aquellos que se animan a comprobar cuál es la voluntad de Dios. En este día, hermanos y amigos, los quiero animar, los quiero invitar, primero a que se actualice, sí, en la fe, en la palabra, pero sobre todas las cosas, quisiera que tenga la experiencia de comprobar, que usted pueda experimentar cuál es la voluntad de Dios. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Hoy puedo decir, es buena, muy buena, es agradable, porque se disfruta, pero también estamos hoy seguros que estamos agradables delante de Dios, y sobre todas las cosas nos está llevando hacia esa vida perfecta, perfecta en todo aspecto y en toda situación. De parte de Dios, hermanos y amigos, quisiera que se animen a comprobar y a experimentar la voluntad de Dios sobre su vida. Y eso va a ocurrir cuando usted tome la decisión de comenzar a actualizarse. Que Dios lo bendiga en el nombre de Jesucristo, y que pueda usted ser el testimonio de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.